vamos a hablar sobre esto, edificando sobre un fundamento sólido. Como vamos a hablar de fundamento, yo quiero que vamos a leer un versículo bíblico, sí, aunque yo voy a tener varios versículos, pero vamos a leer uno para que así ustedes no pierdan la costumbre de que cuando se predica se lee la palabra siempre, ¿verdad? No, aunque a veces no se sorprendan que hay veces que yo no la voy a leer antes de iniciar, la voy a leer en otro momento. Pero igual, la palabra de Dios va a ser predicada en este momento en el nombre de Jesús. Y queremos que todos ustedes reciban lo que el Espíritu Santo traiga y ponga en nuestros labios. Oramos al Señor para que el Espíritu de Dios ministre en nuestros corazones a través de su palabra en esta hora. Voy a leer la Biblia en 1 Corintios 3:11. ¿Vamos a leer ahí? Sí, gracias. Ahora sí vamos a leer, hermanos. 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 11. Ahí está. Cuando todos tengan el versículo bíblico, dicen amén y leen junto conmigo, así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joya, madera, heno u hojarasca, pero en el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos, Señor. Te agradecemos por este momento de poder estar en tu casa, de hablar de tu palabra en este día. Rogamos, Espíritu de Dios, que tú ministres nuestros corazones y que tu palabra sea de edificación para cada vida. Ponemos, Señor, nuestra voz para que tú use esta voz y hable a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y como vamos a hablar de fundamento, a mí me gustaría que por aquí pase nuestro hermano José, que ya está vestido de su ropa de trabajo. Y nuestro hermano Oscar le va a acompañar también, porque Oscar no tiene la ropa de trabajo, pero sí tiene lo que él hace en su cabeza. Que los arquitectos dicen que no se ensucian mucho ni nada de eso, pero yo veo a Oscar que anda con todas sus cosas puestas. No entiendo qué arquitecto es ese, pero gloria a Dios. Pueden subir. Antes de ellos subir, yo voy a dar una pequeña definición de lo que es fundamento. Vamos a definir la palabra fundamento, que es lo siguiente, se define de la siguiente forma, conforme a lo que hoy vamos a hablar. El término fundamento se refiere a la base o soporte sobre el cual se construye algo. Es la constructora principal que sostiene o da estabilidad a una edificación, idea, sistema o creencia. En un sentido más figurado, también puede verificarse o referirse a los principios o bases fundamentales de una teoría o argumento de valor. Ahora bien, ahora yo quiero que veamos cuáles son los pasos para construir un fundamento. Ellos le van a explicar a ustedes qué es un fundamento y luego yo le voy a hacer algunas preguntas con relación a eso mismo del fundamento. Y me van a ir contestando entre los dos. Bien, vamos a ver los pasos para construir un fundamento. Aquí yo investigué el primer paso, que es el estudio del suelo. Entonces ustedes van a explicarle a ellos qué es eso del estudio del suelo. Ese es el primer paso. Y que primero me van a decir sobre lo de fundamento, aclarar sobre sus palabras para que la gente pueda entenderlo mejor que la definición. Y luego entonces, ¿qué es el estudio de suelo? Que es uno de los pasos para construir o hacer un fundamento para una construcción. Vamos a ver, ¿me pueden decir? Amén, Dios le bendiga. Una pregunta, ¿quiénes saben que en la Biblia está todo? Dios dejó todo ahí, construcción, medicina, psicología, derecho, todo está ahí. Todo lo tenemos en la Biblia. Vemos como, por ejemplo, en Mateo 7:24 habla de eso, pero no voy a entrar en eso, le toca a la pastora, cita bíblica y todo eso. Pero como decía la pastora, su hermano José de la Cruz por aquí,
A sus órdenes en lo que respecta a mi oficio en la construcción. Y El ingeniero. Ingeniero Y José el de la arquitecto. Cruz. Con respecto a lo que decía la pastora, ¿qué es un fundamento? Bueno, no es más que plantar bien nuestra casa. Vámonos directo a la casa. Plantar bien nuestra casa, pero para eso tenemos la parte del estudio de suelo, que es lo primordial. Es lo primero que tenemos que hacer, conocer el suelo. Porque, ¿cuántos tipos de suelo hay? ¿Cuántos tipos de suelo ustedes creen que hay? ¿Uno solo? No, son 4 y se subdividen. Tenemos arena, lima, arcilla, tenemos suelo franco, muchísima variedad de tipos de suelo. Pero ya son subdivisiones de esos 4 que he mencionado. ¿Qué pasa? Que si no tenemos un buen estudio de suelo, no vamos a saber qué peso le vamos a aplicar a ese suelo. Ok, vamos a dejar al arquitecto. Bien, como decía el ingeniero, el suelo se estudia para saber la resistencia, para saber qué tanto peso podemos aplicar. Y el estudio de suelo se realiza para nosotros fundamentar bien la construcción, sin temor a que se nos vaya a caer o se nos vaya a hundir. Muy bien, excelente. Entonces ahí tenemos una explicación ya breve pero concisa acerca de lo que es el fundamento y de lo que es una de las principales, digamos, cosas que hay que hacer para nosotros poder tener un buen fundamento, que es el estudio de suelo. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos comunes de fundamento que existen. Tenemos, por ejemplo, existen, vamos a ver, ustedes me van a decir, porque ustedes son los expertos en esto. Díganme los tipos comunes de fundamento que existen con relación a la construcción. Sí, los tipos de fundamento, como ya dijimos antes, van a estar determinados por el tipo de suelo que tengamos. Exacto. Hay muchas veces que necesitamos una excavación más profunda, una menos profunda. Todo va a depender de lo que tengamos en el suelo, pero tenemos las excavaciones con muro, las excavaciones para solo zapatas de columna. Tenemos también las plateas, que es un tipo de fundación que se hace. ¿Qué es una platea? Bueno, no es más que hacer una pequeña excavación, dígase de unos 20 o 40 centímetros en un suelo. Todo lo va a determinar el suelo, como ya habíamos dicho. Y luego de eso, entonces, se hacen unas guarderas se le ponen una madera en los laterales para que el concreto no se vaya hacia los lados. Pero al final lo que vemos es todo una torta, todo como un plato vaciado ahí. Y sobre eso, entonces, ¿qué se va a construir? Bien, el fundamento, para que los entendamos mejor, es una zapata. Un fundamento es una zapata. Y hay varios tipos de zapatas. Las convencionales que nosotros usualmente vemos, que es la corrida, donde se le pone acero, donde se le vierte el hormigón. Hay otras que son aisladas, solamente zapatas donde van las columnas. Y otras que son tipo vigarriostra, que es donde hay columnas y amarran. Pero todo depende del tipo de suelo que tengamos. Se rige de ahí y por eso el primer paso es saber en qué suelo nosotros estamos fundando o poniendo nuestra fundación o zapata. Muy bien, entonces vamos a seguir mirando, como ya ustedes pudieron entender claramente esta parte, vamos a seguir mirando entonces los pasos para construir el fundamento. Otro paso que pude investigar aquí es el replanteo. ¿Qué me dicen de replanteo? ¿Qué significa replanteo? Oh, pero ya después que tenemos el replanteo, tenemos el pleito ganado. El replanteo no es más que la separación de los espacios o la distribución de los espacios que vamos a tener en dicho plano ya hecho. Perfecto. Primero tenemos que tener el estudio de suelo, luego de eso entonces viene lo que es el plano, y cuando ya tenemos el plano es porque ya hay una idea de lo que yo quiero y una distribución de espacio. Pero yo no quiero abundar mucho, pues ya estoy entrando en el terreno. El terreno del arquitecto. Ya después que el plano está, entonces procedemos a replantear.
Se hace una charrancha, es una madera, la madera que ustedes ven que se le coloca en inicio a la construcción, una madera todo el perímetro. Entonces, sobre esa madera se plasma el plano. Aunque no lo crean así, en esa madera va el plano de la casa. Y eso lo llevamos, de esa madera lo llevamos al terreno. Ahí es la cal, donde vemos la cal, que usted dice, y este cuadrito es la habitación, este cuadrito es el baño, este cuadrito es la sala. Y a esos cuadros se le llama replanteo. Perfecto, muy bien. ¿Ya van entendiendo? ¿Van entendiendo? Bueno, pues falta otro más, son varios. Después continúa la excavación y también está la compactación y nivelación. Vamos a decir dos juntos para que podamos avanzar. Es excavación y compactación y nivelación. A ver qué ahí tiene que ver esa parte. Sí, la compactación, bueno, no es más. Ya primero tenemos que tener un nivel de hacia dónde va a llegar el nivel de piso, cuál es la altura que yo necesito. Y luego que tenemos eso, entonces, ya determinado, entonces rellenamos. Tenemos materiales de relleno que son específicos para eso. Y luego entonces que tenemos el nivel determinado, entonces viene la compactación. La compactación no es más que juntar las partículas del suelo o del material que tenemos para delimitar el nivel una con otra, lo más que se pueda, que quede con la menos cantidad de aire posible entre una y otra. La otra parte la dejo al señor. Entonces, aquí. Oscar, y vamos a ver. Excavación. Sí. Cuando ya tiramos esa cal, que vienen ahí los cuadritos, entonces ahí buscamos a Manny y buscamos dos muchachos que Está pegado, excavan. está sí, pegado, Mari. Está en las redes ya. excavan, Se fue viral. sí, excavan esa zapata. Esa cal delimita qué ancho vamos a tener y ya dictado por el estudio de suelo y el estructuralista la profundidad de esa zapata. Y a eso se le llama excavación. Excelente. Ahora seguimos con otras más. Son 10, me faltan varias todavía. Seguimos con la colocación de plantilla, que es opcional en algunos casos, ¿verdad? Oscauri. Y la segunda para José, el armado de acero. Bien, la colocación de plantilla es cuando nosotros no queremos hacer el replanteo tal cual sobre charrancha. Lo que se hace es una plantilla, casi no lo hacemos aquí en Santo Domingo, porque en República Dominicana. Sí, porque no, dice que es opcional. Sí, porque nos vamos por el replanteo sobre charrancha. La plantilla entonces es más dificultosa y hay que trazar más, invertir más. Entonces es como marcar sobre el terreno, pero sin charrancha, donde van las excavaciones. Muy bien. Vamos a usted con el armado de acero. Sí, ya en cuanto al armado de acero, bueno, pues lo va a determinar el estructuralista, qué es lo que necesitamos. Previo a eso, siempre vamos a ir haciendo un recuento de lo que ya hablamos antes, estudio de suelo, charrancha, replanteo, bueno, ya el armado. El armado lo determina el tipo de suelo según lo que haya visto el estructuralista, con pruebas de esfuerzo que se van a hacer y según la necesidad del cliente, si quiere un solo nivel, si quiere dos niveles. Según el tipo de estructura que se va a diseñar. Según el tipo de estructura que se vaya a diseñar, entonces va a hacer el diseño del acero. Perfecto, muy bien. Entonces seguimos aquí, quedan tres todavía. Vaciado de concreto, el ingeniero, y curado del concreto, el arquitecto. Sí, ya el vaciado de concreto pasa en el siguiente nivel. Si vemos en la zapata, por ejemplo, si tenemos zapata corrida, si tenemos solo zapata de columna, bueno, pero ahí se vierte prácticamente al suelo directo. Se hacen unos cuantos ajustes que aquí prácticamente eso no se practica, pero es lo correcto, debería hacerse una limpieza antes de. Pero en base a eso viene el vacío del concreto. Ya tenemos que tener las áreas predeterminadas, la excavación en el caso de la zapata, la parte donde van las columnas. Y ya cuando llegamos a la losa, pues entonces tenemos que tener la carpintería hecha para que ese concreto vaya a los lugares donde lo necesitamos, no hacia otros lugares. Perfecto, muy bien. Oscar, y vámonos con el curado del concreto.
Después que usted tira toda esa mezcla en la zapata ahí con el camión y todo lo demás o a mano, hay que dejarlo reposar, hay que dejarlo tranquilito, que él frague, que él se ponga duro y ayudarlo a curar poniéndole agua constantemente, por lo menos 3 veces o 2 veces al día, esa agua para que ese concreto no se le suba mucho la temperatura y adquiera su resistencia ideal en un tiempo prudente. Excelente. Tenemos ya la última que es el relleno y compactación lateral. Relleno y compactación lateral, vamos a ver. Bien, ya cuando hablamos de los laterales estamos hablando del perímetro, estamos hablando fuera de la construcción, pero ya para darle vistuosidad a nuestra casa, a nuestro edificio, a nuestro local, ya para ponerlo bonito. Es un relleno donde usted va a sembrar su matica, donde usted va a poner sus flores, sus cosas, que la bicicleta, que el carro. Esa es la nivelación lateral. Excelente. ¿Van entendiendo? Ustedes están viendo que todo eso conlleva un proceso y conlleva un proceso que no se puede saltar ningún paso. ¿Por qué? Me surgió la pregunta, ¿qué pasaría si no se construye un fundamento de forma adecuada? ¿Qué ocurriría? Yo sé que la mayoría de ustedes ya saben, pero como ellos son los expertos, yo le voy a preguntar a ellos, no a ustedes. ¿Qué ocurre cuando un fundamento o no se hacen esos pasos que ustedes acaban de decir? Significa que un fundamento obviamente no está lo suficientemente o no está bien fundamentado, bien construido, como se quiera llamar. ¿Qué ocurriría? ¿Qué podría ocurrir en cualquiera de los casos? Hace poco hemos tenido una experiencia de una vivienda con menos de 4 años de construida. Wow. Y tiene asentamiento. El asentamiento no es más que se está hundiendo la casa. Puede ser en un punto, puede ser total, puede ser parcial en algunas áreas, pero esa tiene como un 50% de hundimiento. Wow. Y ya hay grieta pronunciada, hay muchas grietas por donde quiera, el pañete se está cayendo, mala construcción, mala elección de materiales y todo eso. Usted se imagina después de tanta inversión, porque ahora mismo construir cuesta y no poco dinero. Sí. Es duro. En ese sentido, como ya le explicaba, si tenemos una mala fundación, una mala construcción, lo primero que vamos a ver es grieta por todos lados. Por el punto más débil, por ahí, según sea la parte vulnerable del suelo, por ahí vamos a encontrar grieta en la parte estructural. O sea que si no tenemos una buena fundación, básicamente la casa se nos va encima. ¿El arquitecto? Sí, y sobre todo llevar los pasos. Si nos volamos un paso de eso, de igual manera también tenemos problemas si no colocamos acero, si no excavamos bien, si no hacemos una buena distribución. Eso afecta, todo eso afecta en la construcción. Pero se está viendo mucho en los últimos tiempos y nosotros recientemente hemos manejado 2 casos en 2 meses. Wow. 2 casos de casa que una hay que tumbarla y otra hay que hacer una gran inversión. Y hemos escuchado muchos casos, inclusive de techos que se han caído. Yo escuché de varias iglesias, ya he visto 2 iglesias que el techo se desplomó. Por suerte y gracias a Dios que no había nadie dentro del templo, la misericordia de Dios, y cayó el techo hacia abajo. Ya he escuchado de 2 iglesias, una en San Cristóbal de una persona conocida de nosotros, hace un buen tiempo ya, y en estos días escuché de otra más. Y nosotros tenemos también el caso, por ejemplo, del Jet Set, que ahí tal vez no era un problema específico de construcción vieja, del fundamento. Fundación, no era fundación. No el fundamento, pero sí escuché que una de las columnas fuertes que tenía, porque acuérdate que hay pilares de la construcción también. Entonces, una de las columnas fuertes que ellos tenían la habían retirado. O sea que eso, después que hicieron el peritaje, se concluyó que también, aparte de todo lo demás que ya ustedes conocen, una de las columnas ellos la habían retirado para ellos amplificar el lugar. Entonces, ¿qué otra cosa más tienen que decir con relación a eso? No, que cuando vayamos a edificar, edifiquemos bien. Edifiquemos bien. Sí, y que no volemos un proceso y que busquen profesionales. Exactamente. Que se apoyen de nosotros. Que muchas veces por ahorrarnos 2 chelitos, hermanos, o ahorrarnos una cosita y queremos decir que no, porque yo voy a ahorrarme,
a veces lo que hacemos es buscarnos un problema. Y valga la payola para Oscar y José, gloria al Señor, y para los demás constructores que tenemos aquí, como el hermano Santo también, que también sabe de esa construcción, gloria al Señor. Entonces, sabemos, hermanos, que tenemos que ir siempre a algo seguro, algo que pueda salir bien. Pues gracias a usted, vamos a dar un aplauso al arquitecto y al ingeniero José. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios por el conocimiento, hermanos. Agradecemos a Dios por el conocimiento, porque el conocimiento no pesa ni nos hace perder. Al menos que usted ya tenga un problema de ego o que ya usted tenga un problema de personalidad, pero el conocimiento no nos hace perder a nosotros, ni dejar de ser cristianos, ni dejar de servirle a Dios. Por el contrario, podemos servir mucho mejor cuando conocemos. Y no nos va a pasar como el pueblo de Israel, que dice, en el caso de Israel, lo que no siguieron a Jesús, por falta de conocimiento, mi pueblo perece o pereció. Entonces, también nosotros debemos de procurar tener este conocimiento. En este caso, como no vamos a hablar de una estructura natural, como la que estaban hablando el ingeniero y el arquitecto, vamos a hablar ya de una estructura más espiritual. Vamos a ver cómo nosotros somos, la iglesia de Cristo está fundamentada. Bíblicamente, conforme a lo que dice la palabra, ¿cuál es nuestro fundamento? Especialmente, la base sólida de la fe tiene que ver con la obediencia, la relación con Dios, sobre la cual se edifica toda vida espiritual. El fundamento no son rituales, no son emociones, no son doctrinas humanas, sino Cristo mismo y su palabra en nosotros. Vamos a ir viendo detalladamente lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este fundamento que usted y yo, como iglesia de Cristo, debemos tener. No María, la líder María, no el líder fulano, no el adorador fulano de tal. No, la iglesia de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Debemos procurar cada día que ese fundamento que nosotros hemos recibido, y si no lo hemos recibido, que estamos recibiendo, ese fundamento que se está haciendo con nosotros, aleluya, sea un fundamento sólido en la fe en Cristo. Debemos procurar cada día. ¿Y cuáles cosas debemos hacer? ¿Cómo se construye el fundamento de la iglesia de Cristo según la Biblia? Vamos a ver cómo se construye este fundamento. Lo primero es saber que el fundamento no se construye en tiempos de tranquilidad, el fundamento no se construye se construye en tiempos de tranquilidad, no en tiempos agotados ni en tiempos de guerra. El fundamento se construye en la tranquilidad, donde se hacen las cosas, como decía el arquitecto y el ingeniero, de manera paulatina, paso por paso, tranquilamente. No podemos ahora venir a construir un fundamento corriendo porque yo quiero llegar a hacer esto, porque quiero hacer aquello, o porque quiero avanzar a tal cosa. No, el fundamento se construye paso a paso. El fundamento cristiano que usted y yo debemos tener se construye paso a paso. Todo se va haciendo en orden y todo se va haciendo paso a paso. No se hace corriendo. No, yo quiero quiero estar bien fundamentada. Como hay personas que a veces entran a la iglesia, por ejemplo, y quieren hacer todo al mismo tiempo. No, vamos por parte. Vamos a ir siendo fundamentados por parte. Entonces vamos a ir viendo cuáles cosas podemos ir haciendo. Entonces, en momentos de guerra y en momentos, digamos, de agitación de nosotros, en momentos donde no tenemos tranquilidad, gloria al Señor, no debemos tomar ninguna decisión ni hacer ninguna cosa para nosotros procurar alcanzar algo. Debemos esperar y buscar la dirección del Señor en esos momentos de agitación, en esos momentos donde nos sentimos que estamos abrumados, que tenemos muchas cosas encima, gloria al Señor, o que tenemos demasiado. Ahí debemos esperar y buscar la dirección de Dios. Entonces, el número uno, ahora sí vamos a entrar. ¿Cómo se construye el fundamento? Según lo que dice la Biblia, para cada uno de nosotros los creyentes, ¿cómo se construye ese fundamento? Lo primero es que ya cada uno de nosotros lo ha hecho, es aceptar o entender que Cristo es la principal piedra del ángulo. O sea, es lo primero que nos fundamenta a nosotros, por donde comenzamos todo, es reconociendo a Jesús como la principal piedra del ángulo. Y usted dirá, bueno, pero yo me convertí a Cristo, yo ya conocí a Jesús.
Muchas veces nosotros nos convertimos a Cristo, pasamos, pero todavía no tenemos ese encuentro con Jesús. Todavía no estamos fundamentados porque todavía tenemos dudas y todavía hay cosas en nuestra cabeza que no nos encajan. Todavía dudamos hasta de la resurrección. Todavía preguntamos, ¿y es verdad que Cristo resucitó? Todavía dudamos de lo que Jesús dijo que iba a hacer y que está haciendo en este tiempo. Gloria al Señor. Todavía tenemos cosas que aún debemos entregarle a Jesús. Entonces, gloria al Señor, en 1 Corintios 3:11, que fue donde leímos, habla de que nadie puede poner un fundamento sobre este. Y me gusta cómo Pablo se lo externaba a esta iglesia de Corintios, hablándole acerca de cómo ellos debían tener y estar conscientes de que no había otra cosa fuera de Jesús que le fuera a dar a ellos el fundamento que ellos necesitaban. Y realmente debía ser así, porque había muchas corrientes de otros movimientos, de otras enseñanzas falsas en aquel entonces, como las hay hoy en día también. O sea que no es que en aquel entonces todo era paz y amor y no había esa disputa religiosa que existe hoy en día también. En aquel entonces sí había esa disputa religiosa. Sí habían creencias que no tenían nada que ver con la Biblia ni nada que ver con Jesús como el dador de la vida, como quien murió y resucitó en la cruz del Calvario. Todavía había gente que no creía en Jesús y todavía andaba el rumor por ahí de que Jesús no había resucitado, que simplemente su cuerpo fue tomado y lo fueron llevando a otro sitio. Gloria al Señor. Entonces sí había esa disputa religiosa, pero habla el Pablo a la iglesia de Corintios para que no haya duda en ellos y para que ellos no tuvieran ese temor de que nadie podía poner otro fundamento que no fuera el de Jesucristo. Que no fuera en creer en Jesús como único Salvador, que no fuera en reconocer a Jesús como la piedra principal donde se va a establecer o donde se estableció desde que Él murió y resucitó, desde que se comenzó a construir lo que es la iglesia de Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Otro punto más sobre cómo se construye un fundamento en la iglesia de hoy, según la Biblia: oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Y aquí Jesús hablaba también en otra ocasión en Mateo. Mateo narra cómo Jesús hablaba y dice: el que oye mis palabras y las obedece se compara como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estamos luchando con esto día a día. El pueblo de Dios lucha con esto, porque si fuera por las corrientes del mundo, quitaran la Biblia y la borraran y dijeran: no, la Biblia no significa nada. Y no crean que lo han intentado. Han surgido muchos diciendo que la Biblia es un simple libro, que la Biblia la escribieron hombres. Claro, Dios iba a bajar del cielo a escribirla. Claro que la escribieron hombres. Que la Biblia es un libro más, pero no han podido todavía comprobar lo poderoso, o sea, lo que no han podido comprobar lo que ellos han querido decir, no han podido quitarle lo poderoso que es la palabra de Dios en el ser humano que la conoce, en el ser humano que la escudriña, en el ser humano que acepta vivir conforme a esa palabra. No le han podido quitar el poder a la palabra de Dios. Por más que han surgido movimientos, por más que han surgido religiones inclusive que anulan la Biblia, no han podido quitarle el poder a la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios es lo que Dios ha establecido para nosotros como creyentes. Y no solo para nosotros, para todo aquel que cree. Aún aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como Salvador, la palabra de Dios es para ellos también. Lo que pasa es que muchos, lamentablemente, al no escudriñarla, al no leerla, al no conocerla, no pueden tomar esa palabra como para ellos. Muchos la tienen como un amuleto, la utilizan ahí, la ponen, la abren en el Salmo 91, en el Salmo 24, Salmo 23, gloria al Señor, pero solamente la usan como eso. No la usan como lo que nosotros debemos usarla. La palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que nos guía a toda verdad.
Entonces Jesús hablaba de esto cuando se refería, hablando acerca de que obedecer la palabra de Dios es lo más importante. Gloria al Señor para siempre. Y en el punto 2 dice, la prueba de que un fundamento es sólido, cuando llegan las tormentas, en ese mismo versículo dice, el que está sobre la roca, que es Cristo Jesús, permanece firme. El que está sobre la roca habla del que funda su casa sobre la roca, hablando acerca de Jesucristo, que es el principal fundamento. Dice que la palabra de Dios habla acerca de que vendrán momentos difíciles, vendrá el río, vendrá el viento. El que está fundado sobre la arena y el que está fundado sobre la roca, ambos van a recibir los vientos. Ambos van a pasar por situaciones difíciles. Ambos van a pasar por momentos duros. Ahora va a haber una diferencia. El que está fundado sobre la arena se va a desvanecer y se va a dejar arrastrar por las olas del mar. Pero cuando usted y yo estamos fundados sobre la roca, que es Jesucristo, pasen vientos, tempestades, situaciones dolorosas, situaciones difíciles, situaciones que nos hagan sentir mal, que nos hagan sentir impotentes, que nos hagan llorar en algún momento, vamos a permanecer firmes porque estamos arraigados y cimentados en Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Ambos vivirán los mismos sufrimientos, las mismas situaciones, pero uno se va a dejar arrastrar, pero el otro no se va a dejar llevar. Ese que no se va a dejar arrastrar es aquel que, como usted y como yo, que hemos entendido que debemos fundar nuestra vida espiritual en Jesucristo y en su palabra, obedecer su palabra y estar fundamentados y arraigados en Jesucristo. Aleluya. Eso nos va a ayudar a nosotros a permanecer firme en el momento difícil. En estos días hablaba yo con una persona que yo pensé que al llamarla, yo dije, fácilmente no puedo hablar con ella porque me imagino que debe estar destrozada, debe de estar muy mal. Tenía mucho tiempo que no hablaba con ella porque somos amistades de hace muchos años y tenía mucho que no hablábamos. Y al saber yo que habían muerto algunos familiares de ella, le traté de comunicarme con ella. Y esa joven, cuando yo hablo con ella, me cuenta que su hermano mayor, uno de sus hermanos mayores y su esposa murieron en la tragedia del Jet Set. No obstante a eso, su padre murió a los pocos días. Pero no quitándole esa parte, una hermana de ella, que era quien estaba cuidando a su padre mientras estaba en el problema de salud que tenía, adquirió una bacteria en los pulmones, no sabemos cómo fue, una muchacha joven, digamos joven porque no tenía 60 ni 65 años, tenía menos, como de mi edad más o menos así. Gloria a Dios. No entiendo por qué ustedes hacen esa algarabía, hermanos, no sé. Entonces, cuando estoy hablando con ella, yo pensé, wow, no tengo palabras para decirle a esta muchacha. De verdad, es muy difícil lo que ella está viviendo. Sin embargo, cuando hablé con ella me estaba dando palabra de ánimo a mí de fe. Y ella me estaba explicando cómo Dios hizo una obra en la vida de su hermano antes de morir, que estaba descarriado. De cómo su hermana era una muchacha de fe que andaba predicando la palabra. Su padre también, ambos estaban en el evangelio. Y ella decía que lo que Dios había hecho, ellos estaban conformes. Gloria al Señor. Porque Dios sabía todo. Y Él sabe y Él es que tiene el control de su vida y de su familia. Y ella me hablaba con esa fortaleza que yo decía, wow, esta muchacha mínimo tiene que estar sedada. Y en verdad, hermanos, de eso se trata cuando nosotros pasamos por momentos difíciles y estamos fundamentados en la roca que es Cristo. No sabemos de dónde es que salen esas fuerzas. Usted no puede explicar eso. Nadie lo puede explicar. Porque el Dios que nosotros le servimos a través de su Espíritu Santo trae una fortaleza interna donde usted y yo pasamos por esa situación y después decimos, no sé ni cómo fue que pasé. Yo no sé ni cómo estoy de pie todavía. Yo no sé ni siquiera cómo yo no me desmayé y quedé paralítica o muerta en ese proceso. O muerto. Aleluya.
porque no sé cómo pude soportar toda esa carga sobre mí. Aleluya. Eso es parte del fundamento cristiano. Cuando usted y yo atravesamos por el fuego, y aún pasando por el fuego, podemos salir victoriosos y decir: Señor, yo sé que tú estás conmigo, no te puedo ver. Aleluya, yo no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué tú lo has permitido, pero igual yo sé que tú estás conmigo y yo sé que en este proceso tú no me vas a dejar solo, no me vas a dejar sola, porque yo creo lo que tu palabra dice de mí. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Todos de una forma u otra vamos a vivir momentos difíciles. A nadie le gusta que le hablen. Esto es un mensaje que tal vez no levanta muchos aleluyas, pero es cierto, hermanos. Todos viviremos momentos difíciles en una hora o en otra o en aquella o en cuando sea. O tal vez ahora mismo lo estamos viviendo. Pero sabemos que en medio de la tempestad, en medio de la angustia, ahí está el Señor para fortalecer nuestra alma, para fortalecer nuestro cuerpo, para fortalecer nuestra mente, y no nos va a dejar desfallecer. Y yo estoy segura, hermano, que si yo me pongo a preguntarle aquí a gente que han pasado por el fuego o que están pasando por el fuego, me van a decir, Dios ha estado conmigo. Yo estoy segura que me van a decir: no sé qué ha pasado, pero tengo una paz. Tengo una paz que no la puedo entender. En medio de esta situación, no sé qué pasó, pero oye, pasé eso, mira, y miro atrás y digo que no sé cómo fue que salí de ahí. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Otro principio para un fundamento cristiano firme y sólido: permanecer una vida de fe y comunión. Y esta vida de fe y comunión habla de varios ejemplos bíblicos. Y un ejemplo bíblico que yo quiero que usted se lleve hoy es la iglesia primitiva. Si usted lee el libro de los Hechos, habla de cómo esta gente vivían. Ellos, lo primero es que vivían bajo la doctrina de los apóstoles, que Jesús se le había enseñado a ellos. Ellos vivían bajo la comunión entre sus hermanos. Gloria al Señor. Esa comunión, esa armonía entre ellos, el compartimiento del pan. Celebraban la Santa Cena cada cierto tiempo. Ellos celebraban cada vez que se acordaban de que Jesús murió y resucitó y que Jesús vendría en algún momento. Gloria a Jesús. Ellos se acordaban de esa resurrección de Jesucristo y compartían el pan, así como lo hacemos nosotros aquí en la Santa Cena, pero ellos lo hacían de una manera más frecuente. Gloria al Señor. Ese compartimiento del pan, esa coinonía entre hermanos, esa relación entre hermanos existía en la iglesia primitiva. Y no quiere decir que todos ellos estaban de acuerdo, porque en algún momento hubo disputa entre ellos, hubieron cosas que tuvieron que hablarse y ponerse de acuerdo. Sí, porque los conflictos cuando llegan no vienen para que usted y yo tomemos decisiones destructivas. Llegan para que usted y yo nos alineemos y nos ubiquemos. Los conflictos a veces llegan para que cada uno entonces pueda llegar a un acuerdo con el otro y que podamos ver los puntos de vista de cada quien, porque a veces todo el mundo ve para su lado. Mi punto de vista y nadie me lo va a cambiar porque era mi punto de vista. María dice lo mismo y Pedro dice lo mismo. Y ahí entonces no hay acuerdo. Entonces, dentro de la iglesia primitiva sí existieron conflictos entre ellos, pero aún así, la fe que ellos tenían en Jesús les hacía dejar a un lado los conflictos y seguir caminando y estableciendo lo que Dios le había dicho que hicieran a cada uno de ellos. Aleluya, y vivían bajo la doctrina de los apóstoles. Dice también, otra cosa más también, el compartimiento del pan y lo que hablamos nosotros, que es la oración. Y Pablo en varias ocasiones les exhortó a la iglesia que no dejaran de orar. A la iglesia de Tesalónica, una vez, una de las cartas que él escribió a esta iglesia le dice: nunca dejen de orar. Porque él sabía que la oración es lo que le daba a ellos uno de los principales fundamentos, o uno de los principales, que digamos, columnas que la iglesia iba a tener sobre ese fundamento que es Jesucristo. Era la oración. Y nos enseña Jesús a nosotros como ejemplo en varias ocasiones, hablando acerca
de que debemos orar sin cesar y no desmayar. Si ustedes recuerdan la historia de la viuda y el juez, se van a acordar de cómo hace un ejemplo de esta mujer que iba buscando justicia donde un juez día y noche. Y Jesús compara esto como aquella persona que ora y que espera en el Señor su voluntad y su propósito, que espera una respuesta de Dios. La oración no puede ser algo simple para nosotros. La oración no puede ser algo como que yo quiero salir de esto, déjame hacerlo ya para salir de eso que tengo que orar. Como que cuando usted dice de que tengo que orar, usted está diciendo como que una obligación. De que tengo que orar, como que no me apasiona hablar con Dios. O sea, no me da como ese deseo de estar con mi Padre, de tener intimidad con Dios. No tengo como esa sensación de que, óyeme, este es un momento tan especial que no quisiera que nada lo interrumpa. Que no quisiera tener nada pendiente ni nada que me saque de mi tranquilidad, porque necesito este momento apartado para Dios. Los discípulos compartían la oración entre ellos, porque hay un tiempo de la oración que corresponde a lo que usted y yo hacemos cuando venimos a la casa de Dios. Nos unimos en intercesión, en clamor, y Dios se mueve en medio de la oración, como lo hizo cuando estaba Pedro, estaba preso en la cárcel. Y la iglesia dice que hacía oraciones sin cesar por él. Y la iglesia se unía a orar en lugares escondidos. Esa es una forma de oración, pero hay un tiempo de oración que usted y yo necesitamos a solas con Dios. Donde usted no necesita que nadie le hable. Donde usted no necesita escuchar a otro hablar. Donde usted no necesita el ruido de alguien que le esté comentando algo o que le esté preguntando algo. En ese momento lo que necesitamos simplemente es ir delante de nuestro Padre y decirle lo que sentimos con toda sinceridad y con toda libertad, porque vamos a la presencia de nuestro Padre eterno. Y cuando vamos a esa presencia, vamos en el nombre de Jesucristo, como dice la palabra. Cuando ores en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando tú ores, ve delante de Dios, escóndete, apártate. Gloria al Señor. Ese es un momento especial que debemos nosotros como cristianos cada día anhelar ese momento, porque eso es parte del fundamento de nosotros como creyentes, como cristianos. Eso es lo que nos sostiene a nosotros y podemos estar de pies. No se trata de que nosotros lo hagamos, se trata de que cuando vamos delante de Dios, Él toma todo lo que nosotros llevamos delante de Él, toda nuestra carga, todo nuestro pesar, todo lo que traemos a su presencia, Él lo toma y nos hace salir un poco más ligeros de su presencia. Aleluya. Nos hace sentir esa ligereza de que fuimos delante de Él y dejamos esa carga ahí. Dejamos esa carga delante de Dios. Aleluya. Y Él de alguna manera, en algún momento, va a responder. Algo va a pasar. Y no como dice el comediante aquel, no. Algo va a pasar de verdad. Si no nos cansamos de orar, si lo hacemos sin cesar y sin desmayar, algo Dios va a hacer, alguna respuesta del cielo vamos a recibir. No espere que otro ore por usted. No espere que sea otro que le diga a usted. No, vaya delante de su Padre. Su Padre, aleluya, que lo escuchará en lo oculto, Él lo va a recompensar en público. Vamos delante de nuestro Padre porque tenemos necesidad de intimar con Él, de encontrarnos con Él. Y si no tenemos ese anhelo, debemos pedir al Espíritu Santo: dame ese anhelo por estar en la presencia de Dios. Dame ese anhelo por orar. Yo sé que hay días que usted tiene, o yo, que salir rapidito porque se nos hizo tarde para el trabajo. Pero todos los días no puede estarnos pasando eso, hermanos. Y el pastor ni nadie va a estar usted acechándolo para que usted haga eso. Ni le va a estar a usted diciendo: mi hermana, mire, usted tiene que orar todo el tiempo. Hay momentos que uno le dice a la gente: mire, está pasando tal cosa, bueno, pues vamos a orar. Ponte a orar y vamos a esperar el momento de Dios. Pero usted tiene que saber lo que tiene que hacer en oración. Ese es parte de nuestro fundamento como creyentes. Saber que debemos hablar con nuestro Padre, que necesitamos hablar con nuestro Padre, que necesitamos no solamente ir a pedir. Hay momentos donde usted solamente va y le da gracias y le adora. Hay momentos que las palabras no salen porque son tantas cosas que usted le quiere decir que no encuentra palabras. Entonces hay momentos que usted va a ir solamente: Señor, estoy aquí. Señor, ayúdame.
Señor, no puedo más. Señor, necesito tus fuerzas. Señor, aquí estoy, mi alma te adora, te sirvo y quiero hacer tu voluntad. Pocas palabras también se valen. Usted no tiene que todos los días necesariamente tomarse una hora orando si no lo puede hacer por alguna razón. Pero sería mucho mejor si lo pudiera hacer, obviamente, ¿verdad? Hay momentos que son así, donde tenemos solamente que presentarnos delante de Dios. Entonces, este es uno de los principales fundamentos, la oración. Nunca dejes de orar, decía Pablo a la iglesia de Tesalónica. Otro fundamento de la iglesia, permanecer firme en los tiempos difíciles. Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios en su capítulo 6, verso 13. Por tanto, pónganse todas las piezas de las armaduras de Dios para que puedan resistir al enemigo en los tiempos del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pies y firme. Y todas las armaduras de Dios, ustedes saben cuáles son. Todo lo que tiene que ver con la fe, que también lo menciono aquí. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con la oración. Ahí habla también, Pablo explica cada una de esas armaduras que usted y yo debemos utilizar, haciendo alusión a la vestidura de un soldado romano, gloria al Señor, pero trayendo una enseñanza espiritual que hasta el día de hoy no hemos podido dejar de hablar de ella. Las armaduras que usted y yo como creyente necesitamos. Entonces, habla de que después de la batalla, o sea, después que atravesemos cualquier situación de lucha, dice que todavía seguirá de pies y firme. Cuando acudimos a esas armaduras de la fe, cuando acudimos a las armaduras de Dios, al final de la batalla dice que seguiremos de pies y seguiremos firme en el Señor. Así que no nos vamos a sorprender, hermano, de que usted pase por una tormenta fuerte y al final usted se mantenga firme, porque eso significa que usted tiene un buen fundamento cristiano. Eso significa que en su misericordia Dios le ha permitido ser plantado y cimentado en la palabra de Dios y en Jesucristo. Aleluya. Y cada uno de nosotros debemos anhelar esto cada día. Cada día de nuestras vidas. No significa que yo hoy voy a creer que ya yo tengo un fundamento y yo puedo hacer lo que quiera. Yo estoy fundamentado. No. Cada día debemos procurar que ese fundamento se mantenga. Que ese fundamento que hemos recibido o que estamos edificando sobre él, tengamos una edificación apropiada. Edificar conforme a lo que Dios quiere que usted y yo edifiquemos. Edificar conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Gloria al Señor para siempre. Otro fundamento de la iglesia de Cristo, que me encanta este fundamento porque hemos hablado mucho de este fundamento, es la promesa del Espíritu Santo. Este fundamento para todos nosotros es muy importante. Es imprescindible para poder permanecer de pies, nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo y recibir lo que es la promesa del Espíritu Santo. Que el pastor hablaba de eso en estos días. Acerca de cómo muchos antes, cuando nosotros estábamos jovencitos, estábamos más jóvenes, ¿verdad? En la adolescencia, yo recuerdo que nos habíamos convertido muy jóvenes, muy niños, éramos niños prácticamente. Y antes de bautizarnos en las aguas, lo primero que la iglesia enseñaba y nos enseñaba a nosotros era el buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que nosotros no orábamos por el bautismo en agua, porque eso ya estaba seguro, no estábamos doctrinando. Estábamos en doctrina. Y como eso ya estaba seguro, porque desde que terminaba la doctrina nos iban a bautizar, claro, si dábamos testimonio de fe. Era el Espíritu Santo que nos enseñaban a nosotros a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y nos decían qué teníamos que hacer. Y yo recuerdo que nosotros, eso era algo que no se quedaba en la oración. Eso era día y noche y día. Yo recuerdo que yo llegaba, limpiaba la iglesia, que era bien pequeñita en ese entonces. Limpiaba la iglesia, yo siempre llegaba temprano. Limpiaba la iglesia rápido, el día que me tocaba limpiarla. Y si no, iba como quiera y me ponía a orar. Y por lo único que yo oraba, hermanos, en ese momento era por la promesa del Espíritu Santo.
Y eso era ahí de rodillas, horas, hasta que empezaba el culto, orando por la promesa del Espíritu Santo. Y recuerdo también, pero eso no era una cosa de que de una vez el Espíritu Santo vino. No, yo me mantuve un buen tiempo en eso, hermano, porque habían cosas que el Señor estaba trabajando en mí. Habían cosas que el Señor estaba quitando de mí. Había una limpieza que el Señor estaba haciendo en mí, que aunque yo me crié en la iglesia, pero ustedes saben que uno batalla bastante en esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, recuerdo que estábamos ahí y eso eran 4 días de ayuno, 3 días de ayuno, sin comer nada, hermano, sin beber ni siquiera agua. No se lo recomiendo ahora, hermano, bébase su agua. Sí, porque una deshidratación puede traer un problema de falla renal y ahí la doctora sabe qué va a pasar. Ya hemos visto casos. Ahora, Dios en su misericordia puede detener cualquier cosa, pero yo no voy a tentar a Satanás, ni a Dios tampoco. O sea, usted se puede beber su agua. Si tiene 3 días de ayuno, bébase su agüita. Porque de ahí salíamos, hermano, con la boca seca. Como ese cuerpo de adolescente resistía tanto, uno aguantaba sus 3 días ahí con la boca seca, hermano, y la garganta pelada. Porque usted se imagina que si uno hablaba un poquito, aunque sea, y los adolescentes que hablamos mucho, y hablando de la Biblia, hablando de esto, y que el Espíritu Santo, y que yo qué, con la boca seca y la garganta pelada salíamos de ahí. Una sopa corriendo. Lo que estaba en ese tiempo se está riendo porque ellos saben. Una sopa corriendo nos preparaban. Y ahí estaba esa sopita caliente, con vegetales y cosas así, cosas sencillas. Nos bajábamos esa sopita porque había que calentar la garganta. Pero ya usted sabe cuando esa sopa empezaba a bajar por la garganta. Eso era una cosa terrible. Pero señores, uno hacía ese ayuno ahora y volvió otra vez en unos días de nuevo, aunque la garganta se le pelara. El fin es, hermanos, que ese sacrificio no lo hacía con esta fe, creyendo de que en algún momento el Espíritu Santo nos iba a tocar. Ya habíamos sido sellados por el Espíritu Santo, porque ya habíamos recibido el sello cuando nos convertimos a Cristo, pero no habíamos experimentado ese don de hablar en lengua. No habíamos experimentado esa llenura del Espíritu Santo, como la Biblia habla en Hechos 1:8. Aleluya, de cómo en el libro de los Hechos narra cómo fue que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron esa promesa que Jesús le dijo. Y Jesús le dijo: no se vayan de la ciudad, no importa lo que ustedes oigan, quédense en Jerusalén, porque después de los 50 días ustedes van a ver que va a llegar esa promesa del Espíritu Santo. Y así como lo narra la Biblia, así mismo ocurrió. Ya después de los 50 días de la Pascua, que había muerto Jesús y había resucitado, entonces ahí ellos juntos en un lugar orando, cantando al Señor, adorando a Dios. Entonces dice que vino como un estruendo de un viento recio que sacudió todo el lugar. Aleluya. Y ahí todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y nosotros todos cada día debemos anhelar eso en nuestras vidas, pedirlo al Señor. No se sienta mal si usted no puede hablar en otras lenguas. En su momento Dios lo va a hacer. Pero sí, anhele la llenura del Espíritu Santo. Anhelemos, porque no se trata solamente de un día. Porque a veces nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos el don de hablar en lengua y al poco tiempo nos enfriamos por alguna situación y podemos entonces ahí comenzar a dejar de buscar esa presencia de Dios. No, se trata de todos los días de nuestras vidas, mientras estemos en esta tierra, nosotros procurar la llenura del Espíritu Santo. No solamente el bautismo, sino la llenura del Espíritu Santo, para que seamos fortalecidos en el día malo por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, lo hace para fortalecer nuestras vidas. Él lo hace para renovarnos. Él nos lo hace para darnos la fuerza que usted y yo no tenemos. Porque la Biblia habla acerca de que Él nos ayuda en nuestra debilidad. En lo que usted y yo no podemos, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Gloria al Señor. Por eso debemos anhelar su presencia cada día, para que esa presencia del Espíritu Santo nos fortalezca, nos renueve, nos avive, nos dé ese deseo constante de estar en la presencia de Dios, que es lo que cada uno de nosotros necesitamos como parte de nuestro fundamento cristiano. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuáles pueden ser? Ya estoy terminando. Los fundamentos falsos que muchos de nosotros tal vez podamos encontrar por ahí, escuchar, que se puede creer que es un fundamento. Algunos creen que el fundamento se construye con los bienes materiales que usted y yo podemos conseguir.
sí, yo tengo un buen fundamento, por eso es que Dios me está bendiciendo mucho y por eso es que yo tengo riquezas o he logrado muchas cosas. Gloria al Señor. Esto no quiere decir una cosa ni la otra. Porque usted tener un buen fundamento cristiano le ayuda a tener una vida cristiana conforme al propósito de Dios. Le ayuda a caminar de la mano con Jesús y con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero eso no quiere decir que usted tenga que salirle todo color de rosa y a pedir de boca. Tal vez Dios le va a bendecir, le va a proveer, le va a abrir puertas. Pero hay momentos también de pruebas. Hay momentos también donde no todo lo que yo pida Dios me lo va a dar a pedir de boca. Que yo voy a tener que esperar un poquito. Que yo voy a tener que tener un poco de calma para esperar cuando Dios diga, este es tu momento. Y se lo digo, hermano, porque muchos de nosotros fuimos fundamentados a través de la prueba. Muchos de nosotros venimos de situaciones donde apenas conseguíamos guineíto al mediodía con huevo para poder comer. Mientras nos estábamos formando, estudiando, preparándonos, ese era un proceso donde nosotros no podíamos salir de ahí solo porque sí. Que no pasamos hambre de digamos que amanecimos sin comer. No amanecimos sin comer, pero no teníamos a veces ni para comer. Y teníamos que esperar que Dios mandara un ángel para proveer. A veces no teníamos que vestir. Que todos nosotros nos gusta andar bonito y bien empepilladito, ¿verdad? ¿A quién no le gusta andar bien arregladito, bien bonita, bien bonito? Todos nos gusta eso, ¿verdad? De una forma o de otra. Sin embargo, a veces no había ni para ponerse una ropa bonita. A veces no había para ponerse un zapato como usted lo quisiera ponérselo. A veces no había ni siquiera para andar en un vehículo, que tenía que andar tal vez en un motorcito enganchándose atrás. Que hasta un día me caí yo de un motor, hermano. Y otro día me quemé también en un motor. Gloria al Señor, hermano. Esos fueron tiempos y momentos que yo tenía que vivirlos para yo conocer al Dios en medio de las situaciones difíciles. Yo conocí a Dios más aún en medio de esos momentos donde no había nada, que había que ayunar obligado ese día y orar para que Dios mandara. Y Dios mandaba, hermano. Dios mandaba, aparecían de algún lado. Yo no sé cómo era eso. Tal vez ninguno de ustedes va a vivir eso, porque no necesariamente tiene que pasar lo mismo que a mí, pero puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Ahora Dios te va a bendecir, sí, como quiera Dios te va a bendecir. Sea mañana, pasado, sea hoy, sea dentro de 2 años, sea dentro de 20 años, 5 años, 3 años. Vayan agarrando, hermano, 1 año, 3 días, 4 días. Vayan agarrando. Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Pero todo va a llegar en el momento que Dios ha establecido para tu vida y para mi vida. Así que no podemos desesperarnos en medio del proceso. Acuérdense cómo era la edificación. Los cimientos para la edificación que hablaron el arquitecto y el ingeniero. Todo fue un proceso. Y para llegar a la construcción de esa casa bonita que todo el mundo la ve después, todo el mundo la desea, miren el proceso que tuvo que pasar. Así pasa con nosotros también. Y luego se sigue edificando sobre ese fundamento sólido. Y ustedes verán que sobre un fundamento sólido, esa casa no se va a derrumbar. Esa casa no se va a caer. Usted y yo, que somos edificados por medio de Cristo, no vamos a ser derribados por el enemigo. No vamos a ser destruidos por las pruebas. No vamos a ser destruidos por las acechanzas del diablo. Porque estamos edificando sobre un fundamento sólido. Gloria al Señor. Aleluya. Y por último, no, un fundamento falso es apoyarse en las doctrinas humanas, teniendo apariencia de piedad. Habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Un fundamento falso es apoyarnos en las doctrinas humanas. Hoy en día hay muchas doctrinas humanas que usted no le encuentra nada de Biblia y le hablan de tanto amor. Ay, de tanto amor, y un amor que usted se cansa de buscarlo en la Biblia y no lo encuentra. Todo es amor y paz. Y si usted es media arrebatada como yo a veces y le dice una cosa como, dime, ¿qué es lo que está pasando ahí? Como le dije a una persona en esos días, le dije, ella estaba incitando a otra mujer porque un joven le estaba mandando a esa mujer, que él tiene su pareja y ella también, mandándole mandado con ella.
Entonces ya comete el error de decir eso delante de mí. Cometió el error. Digo yo, ya la escuché 2 veces con el tema. Ya la tercera dije, no, ya te la estaba guardando para esta. Le dije, mira, todo el que incita el pecado es cómplice del pecado. Y si tú lo apoyas, las consecuencias del pecado te van a llegar a ti. Ay, hermano, yo soy ratatá en eso. Si usted quiere que yo le diga algo más bonito, lo siento, pero no puedo. ¿Por qué, hermano? Porque todos venimos de fallarle a Dios en alguna cosa. Usted mintió en algún momento de su vida. Usted hizo algo que tuvo que pedir perdón a Dios. Y lo ha hecho, tal vez ahorita mismo usted lo hizo. Pero no es posible que usted todo el tiempo esté en lo mismo. No es posible que yo, que digo por lo menos creer en Dios, ese amor y que creo en Dios, usted esté aplaudiendo el pecado en su propia cara. Hermano, no es posible. Esas son de las pequeñas cositas que a mí no me pasan por alto. Entonces, hermanos, a veces la gente te quiere mostrar una apariencia de piedad, como el carácter de los hombres de los últimos tiempos, que la Biblia habla que serán implacables. ¿Cuál más? Intemperantes. ¿Qué más? Crueles. ¿Cuál es la otra? Hacedores de lo malo. Impíos, ingratos. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Tienen apariencia de que creen en Dios y te hablan de Dios, hermano. Te hablan tan lindo de Dios. Pero cuando tú le miras la cola que le queda atrás, tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay algo que no cuadra. Hay algo que aquí no me encaja. Tú me estás hablando de Dios, pero yo te veo a ti en una vida que no tiene nada que ver con lo de Dios. No me hable de Dios si tú ni siquiera te importa lo que Dios dice en su palabra. Y nosotros, lamentablemente, hermano, estamos viviendo en este mundo lleno de cosas como esas. Necesitamos replantearnos nosotros, saber dónde estamos cimentados, dónde estamos nosotros plantados y saber nosotros ser buenos edificadores. Y no dejar que nos arrastre toda esta ola de este mundo de hoy, gloria al Señor, que son doctrinas humanas, carnales, que no tienen nada que ver con Dios. Y por último, confiar solo en las emociones es otro falso fundamento. Otro falso fundamento es confiar solo en las emociones. Dejarnos llevar solamente por el sentir. Ay, que yo siento, que yo no siento, o que sí que yo siento. Y en ese sentir y sentir no buscamos nunca el propósito de Dios. Hay cosas que usted no la va a sentir, hermano, que usted simplemente la va a tener que hacer. Y usted no la va a sentir. ¿Cuándo usted se va a dar cuenta que Dios estaba ahí? Cuando usted avance en el camino y usted haga lo que tiene que hacer, y Dios le va a mostrar y le va a hacer sentir que Él estaba ahí. Y que eso dio unos buenos resultados porque usted lo hizo. Gloria al Señor. A veces no se trata de sentir y de que me siento tan emocionado. Sí, a veces me puedo emocionar. Claro, algo me puede gustar tanto que me emociono. Pero no siempre va a ser así. Hay momentos que nuestra emoción van a estar muy apagada. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, Él nos va a llevar al lugar correcto. Él nos va a enseñar el camino correcto. Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y seguir edificando sobre el fundamento que ya nosotros tenemos, que es Cristo Jesús. No dejemos que nadie nos quite ese fundamento. No dejemos que nada nos robe el fundamento que hemos recibido. Lo que usted ha aprendido, lo que usted le han enseñado, lo que usted ha conocido de la palabra de Dios, no deje que nadie le robe eso. Manténgase alerta con los ojos abiertos. Aleluya. No deje que el enemigo ni los enviados del enemigo les roben lo que Dios ha puesto en usted, lo que el Espíritu Santo ha edificado como fundamento en su vida. Gloria al Señor. Aleluya. Póngase de pies, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Aleluya. Aleluya. Y se prepara el coro porque aquí comenzamos.